Bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de la justicia alcanza a los deudores, sería la pregunta, y trataremos de dar respuesta más que a la pregunta, tratar de analizar los pormenores que hay a este respecto y de ahí hacer un posible acercamiento a esa respuesta. Bien, los deudores alimentarios son entonces todas aquellas personas que están obligadas por la ley a dar alimentos a los menores. Evidentemente hay varios tipos de alimentos, alimentos entre los cónyuges, alimentos del descendiente al ascendiente. En este caso en particular nos vamos a enfocar únicamente a los alimentos que hay en los temas de los hijos, los alimentos que tienen que dar los padres a los hijos. Bien, estos alimentos, cuando planteamos la pregunta respecto de si la justicia alcanza a todos los deudores alimentarios, específicamente en este rubro tendríamos que poner varias directrices que quizá es parte del problema. Aquellas personas que no tienen la necesidad de ser siquiera demandados, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de las personas a las que, aun a sabiendas de que en su calidad de padres, de madres, no hacen frente a la responsabilidad de tener que alimentar y tener que mantener a sus hijos, no lo hacen. ¿Cuál es la vertiente entonces? La vertiente es, la hipótesis es, el caso es, ¿por qué razón no los pagan? ¿Porque la ley los protege o porque evaden la ley? Entonces hay una circunstancia bien específica. Justo hoy en la mañana platicaba a este respecto con un maestro y me decía, es que la Constitución prohíbe que se le obligue a un ser humano a trabajar. Fíjense muy bien, cuando una persona es demandada por el tema de alimentos, cuando no los quiere dar, cuando de manera irresponsable no hace frente a esa obligación, tenemos en la práctica un común. Ese actuar común es que se colocan en un estado en el que por no trabajar, por no generar ingresos, entonces se encuentra imposibilitado para pagar los alimentos. ¿Cuál sería entonces la solución a ese problema? El que la ley estableciera la obligación de esta persona a trabajar. Bueno, la Constitución no lo prohíbe, incluso habría un tema ahí que podría ligarse a una situación de esclavitud, porque los alimentos van cambiando de modalidad, van cambiando de parámetros correspondientes a la edad y las actividades y necesidades de ese menor. Entonces, ¿cuál sería el tema? Fíjense muy bien, los deudores alimentarios, cuando no quieren pagar los alimentos, generalmente se colocan en ese estado de insolvencia en virtud de que no trabajan o que trabajando perciben un ingreso menor y o se hacen embargar, ya sea por los padres, por otros hijos, resulta con que ya tienen otras concubinas, con que ya se casaron, reconocieron recién un concubinato ante el juez cívico respecto de ese concubinato por más de 20 años, en fin, hay varias circunstancias que hacen que evadan la obligación alimentaria. El Estado parece cruzarse de brazos, los jueces parecen cruzarse de brazos, los defensores públicos parecen cruzarse de brazos, los defensores particulares no toman esos asuntos porque la encomienda es muy alta para el pago que reciben por esa contraprestación. ¿Por qué? Porque hay que andarlos correteando, hay que andarlos buscando, hay que encontrarles más recursos que evidentemente tienen. Y entonces parecería que la justicia, el brazo de la ley, no alcanza a esos deudores alimentarios cuando se colocan en esos estados. Fíjense muy bien cuál sería entonces el esquema. De algún lado, de alguna forma, perciben ingresos, tan es así que viven, tan es así que comen. Sin embargo, fácilmente acuden a los juzgados a decir, no trabajo, compruébame que tengo ingresos y en virtud de la no comprobación de esos ingresos, entonces no estoy obligado a pagarlos. No porque no tenga la obligación de alimentos, sino porque no tengo los recursos para cumplir con esa obligación alimentaria. Pero casualmente vemos que tiene un esquema de vida en el que sí hay recursos, de alguna manera come, de alguna manera vive.
Entonces los recursos sí están presentes, pero me parece que todo el sistema jurídico, a partir de las normas, a partir de todas las políticas públicas existentes, a partir del quehacer y hacer de los jueces y operadores jurídicos en el que nos encontramos todos, no hacemos lo necesario para que ese deudor alimentario cumpla con su obligación. ¿Cuál sería la circunstancia? ¿Cuál sería el tema? El tema sería que vaya, si en algún momento no se acreditó que tuviera ingresos, entonces esa persona, el Estado debería de establecer las políticas públicas, el legislativo tendría que hacer su tarea. Si no trabaja, entonces no tiene derecho a tener un automóvil, no tiene derecho a tener un inmueble, no tiene derecho a tener cuentas, y si es que los llega a tener, el Estado debería de tener las normas para poder hacer que ese ingreso que entra a su patrimonio sea evidentemente captado a favor del menor. Esto es, cerrarle las puertas a las personas que dicen no tener ingresos, pero que materialmente los tienen. Entonces, ¿cómo es posible que una persona diga que no tiene recursos, que no tiene trabajo, pero tiene un automóvil? Pues entonces, ¿quién le da para la gasolina para ese automóvil? No tiene ingresos, pero tiene una casa. Entonces, ¿cómo paga las contribuciones de esa casa? Entonces, se deberían de adoptar las políticas públicas necesarias para poder establecer que esa persona que afirma no tener ingresos, pues no tenga ingresos, y que si es que los llega a tener, el Estado se encargue de primero tomar mano de esos recursos, de esos ingresos, para el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Y casualmente se darán cuenta que comenzarán a tener ingresos, comenzarán a pagar sus pensiones alimentarias. Evidentemente, esta es solo una opinión en el ámbito jurídico. Hay mucho que hablar y hay mucho que decir a este respecto en el tema moral, en el tema cultural, que no son menor cosa, pero que daremos oportunidad a otra cápsula de este tipo para seguir hablando de este esquema. El brazo de la ley sí alcanza a esos deudores alimentarios, todos podemos hacer que eso se cumpla. Hasta luego.